Yo creo que hemos tenido la oportunidad de escuchar de una manera muy abierta, muy franca, muy sólida también, lo que se entiende como desarrollo social, felicidad y la meta de el paso del ser humano por la vida desde la perspectiva china, ligado con la preocupación contemporánea de los derechos humanos. La pregunta principal que motivó este diálogo es ¿qué es el ser humano ahora en el siglo XXI? ¿Cuáles son las determinantes de sus derechos? Y son los derechos a ser, a tener una vida protegida, a tener la oportunidad del crecimiento personal y al mismo tiempo el crecimiento en cooperación e interacción con los demás. Creo que en definitiva hay una interpelación importante que viene de China para decir, pensemos entre todos, ¿qué queremos cuando queremos hablar de derechos humanos? No digamos que solamente existe una matriz conceptual de derechos humanos, sino que existe la posibilidad de pensar juntos y juntos definir orientaciones hacia el futuro de los desarrollos de la humanidad. Nosotros los latinoamericanos y en Chile también vemos a China como un gran socio económico, comercial, de exportaciones y ahora en infraestructura, en energía, en desarrollo económico, tecnológico. Y entonces la discusión que va a tener lugar en el futuro, que es lo que nos interesa a nosotros para relacionarnos más América Latina con China, es también sobre el sistema político y eliminar los prejuicios y entender que hay dos civilizaciones que pueden alimentarse mutuamente y enriquecerse. Por ejemplo, la democracia liberal y los que nos han expuesto con mucho conocimiento nuestros colegas chinos de la democracia popular. Y son fórmulas que se han debatido incluso en Occidente. El individuo o la colectividad y cómo combinar individuo con sociedad y comunidad. Esos temas tienen que ver con los derechos humanos, porque al final a nosotros nos impresionó el desarrollo que han hecho del concepto de la búsqueda de la felicidad de las personas, pero del colectivo, no de un grupo menor, de todos, en la discusión con el modelo político de Occidente, que es la preocupación por las libertades personales. Entonces, yo creo que esto ha sido muy fructífero y yo espero que hacia adelante analicemos más porque esta discusión política sobre los derechos humanos y los sistemas políticos nos va a permitir entendernos mucho mejor. Tuvimos un intercambio con una delegación de alto nivel de China en relación a la agenda internacional de los derechos humanos, la importancia de la cooperación en los foros multilaterales, de tener una visión integral de todos los derechos, desde luego también desde los civiles y políticos, que es muy importante, pero también los derechos económicos, sociales y culturales. Y tuvimos un intercambio donde pudimos expresar de manera honesta y transparente tanto los avances que tenemos como las áreas de oportunidad y donde tiene que haber mejoras, porque en el tema y en la agenda de derechos humanos todos los países tenemos temas pendientes y todos tenemos que colaborar para avanzar en esta agenda. Bueno, yo creo que los 4 puntos que escuchamos, especialmente aquellos de la focalización en la gente como referencia principal, el tema de la meta de desarrollo igualitario como posibilidad abierta hacia todas las personas de una sociedad y otras variables similares, tienen que ver con la idea de que existe una preocupación en China por definir y alimentar conceptualmente y políticamente la idea de los derechos humanos, entendida como una definición que adquiere múltiples matices según las culturas, según las civilizaciones, pero que tiene por sobre todo ciertos parámetros comunes que tienen que ver, en 2 palabras, cómo construir mejor calidad de vida, más felicidad, dicen los chinos, para lo que es transcurrir por el mundo en esta etapa. Para Chile el tema derechos humanos es fundamental, es parte esencial de la historia de este país, sobre todo por lo vivido en los últimos 50 años en particular. Chile es un país con una alta conciencia de la importancia de los derechos humanos
Y en consecuencia eso nos da experiencia, algunas dramáticas en el pasado, descubrimiento de las nuevas facetas que tienen que ver con la condición de calidad de vida, el medio ambiente, la energía, la ciudad, todos los factores que hacen que el ser humano se pregunte cómo estoy viviendo, cuáles son mis derechos, cuáles son las posibilidades de ser. Y en ese sentido Chile cree tener la posibilidad de cara a cara, con igualdad de condiciones, podríamos decir, tener un diálogo conjunto con China, comparando civilizaciones, comparando cultura, comparando miradas, comparando historia, y de todo ello extraer aquello que llamaríamos la visión compartida, lo común, para que los derechos humanos tengan un sentido mucho más amplio de aquel sentido que tuvo en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque del 48 acá el mundo ha tenido grandes cambios, que en consecuencia obligan también a darle más amplitud al concepto de derechos humanos. Hay dos terrenos que tenemos que ver en las relaciones con China en derechos humanos. Uno es que aquí se pone mucho el acento en los derechos políticos y poco en los derechos sociales y económicos. Si uno entiende los derechos humanos, incluido la seguridad, lo económico y lo social, nosotros estamos atrasados en derechos humanos. No basta con tener libertad para opinar si no tengo la mesa con comida para sentirme seguro de que puedo opinar. También es un tema de derechos humanos universales. El terrorismo hay un tema de derechos humanos. Entonces, en cambio climático hay temas de derechos humanos, en migraciones hay temas de derechos humanos. Yo creo que si vemos el tema integral, el concepto de derechos humanos, las posibilidades de entendimiento entre China y nosotros y de tener una mirada mundial es muy posible. Bueno, naturalmente que el tema principal que tienen los países del sur global es el desafío mayor de los pasos que todavía falta recorrer para llegar a un nivel en que podamos decir que los derechos humanos están debidamente protegidos en todos los países del denominado sur global. Porque aquí hay mucho por hacer, hay mucho por construir. Los conceptos de participación de la ciudadanía requieren todavía muchos pasos para darse. Los conceptos de defensa de la calidad de vida son todavía temas pendientes en muchos de nuestros países, en unos más, en otros menos. El acceso a las tecnologías que vienen, superar la brecha digital que ha aparecido ahora en la historia contemporánea, son todos temas nuevos que hacen que desde el sur global, por la experiencia que se tiene, pero sobre todo por el camino aún pendiente a recorrer, que sea un tema muy importante y muy significativo para todos. Yo creo que la discusión de los derechos humanos hay que enfrentarla de cara a cara y no creer que el otro no los tiene y que yo los tengo, que lo mío es superior al del otro. Son culturas distintas y hay que entender la historia para poder apreciar eso. De manera que la conversación que hemos tenido en la universidad y en el centro de China de la Universidad Andrés Bello, a mí me parece que es un paso importante y debiéramos intensificarlo, porque solo dialogando y entendiéndonos vamos a poder enfrentar esta deficiencia de la gobernanza global. Creo que ahí puede haber una fusión de miradas o una búsqueda de diálogos para evitar esa polarización.